fortaleza. Bendito sea el que vive por los siglos de los siglos. Busquemos Lucas capítulo 19, verso 28 al 38. Nos dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Santo Espíritu. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatarlo y traerlo. Y si alguien preguntare: ¿por qué lo desatéis?, responderéis: así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataron el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatéis el pollino? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud y los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios y a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Oh Santo, gracias mi Dios, gracias por tu palabra, gracias, aleluya, por la palabra en boca de tu siervo para honra y gloria tuya, palabra de paz, de sosiego, palabra de dirección, palabra de sanidad, palabra de fortaleza, oh, conforme a la necesidad de tu pueblo, por la palabra en boca de tu siervo para honra y gloria tuya. Amén, por tu para siempre. En esa hermosa mañana estaremos hablando de la entrada de Jesús a Jerusalén, o entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Era un día domingo, él tenía que entrar de esta forma para que se cumpliese la palabra de Dios. Era profecía, una profecía que hace muchos años atrás el profeta Zacarías había profetizado de que el Rey de Gloria entraría en Jerusalén de esta forma, en un burrito que nadie había montado. Gloria a Dios. Pero aquí en esta entrada triunfal a Jerusalén tenemos algunas enseñanzas que nos servirán para fortalecer nuestra entrada y nuestra salida o nuestro caminar en el Señor. Zacarías capítulo 9, aquí está la profecía, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahí está la profecía que siglos antes había profetizado de lo que iba a suceder en Jerusalén. Pero aquí lo vemos ahora en el momento adecuado, en el momento donde el Señor estaba entrando. Está también en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 21, donde expresa lo que hemos casi idéntico como lo que se había profetizado. Dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, en Mateo 21:4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Lo único que omite es la parte de humildad, pero dice manso. Aquí está. Lo que podemos notar en esta entrada, vamos a ver algunos aspectos antes de tocar el aspecto del mandato del Señor, que vamos a dejar de último. La ceguera espiritual del pueblo. El pueblo no comprendía. En muchas ocasiones, cuando veían a Jesús y cuando entró, lo veían así como un rey, pero un rey terrenal. Un rey que iba a destronar, o iba a destronar los reyes del presente, que eran paganos, que eran terribles, que eran malvados. Lo miraban como el terrenal, no miraban el sendero espiritual, sino el sendero material. Y aquí está la ceguera espiritual. Aquí la actitud de ellos parecía que era sincero, que había sinceridad, y ahí expresaban, ponían sus mantos, gritaban y decían el Rey de Gloria y demás, pero no lo están mirando como el Rey de sus corazones,
como el rey de su vida, como el Salvador, porque aquí también la poesía habla de Salvador, salvar las almas de su perdición, de su camino desastroso que llevaban, no lo miraban así, porque vamos a ver más adelante que claramente se muestra que había una actitud correcta, parecía que eran sinceros, dice, si vamos a Marcos capítulo 11, verso 8, dice, también muchos tendían sus mantos por el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino para que pasease allí. O sea que de repente decía, oye, tremendo, estas personas sí son espirituales, esas personas sí están cerca de Dios, pero solamente era pura cosa material, pura cosa religiosidad. Dice, y los que iban delante, los que venían detrás, daban voces, gritaban diciendo, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Gritaban de esta manera. Parecía todo este aspecto que había, oye, tremendo, estas personas están cerca de Dios, están bien cerca de Dios, y a veces nos engañamos por la actitud de algunos seres humanos, algunas personas que uno piensa que están cerca de Dios, porque muestran actitudes por fuera, pero internamente, como el Señor le llamó también. El Señor le dice, ustedes son como tumbas blanqueadas, que por fuera están bonitas, pintadas, por dentro es puro hueso, podredumbre, es lo que está diciendo, tremendo, mantos, pura hipocresía que había en ellos, había hipocresía, y lo vemos más adelante, porque esas mismas personas que gritaban Hosana y estaban en el grupo, quizás no eran todos, pero no podemos saber, pero era un gran grupo, porque cuando llegó el momento donde ya él entró, no solamente ahora como en un pollino, sino entró como detenido por los religiosos y lo pusieron ante la multitud, no empezaron a gritar Hosana, no, y decían, bueno, aquí hay un hombre malvado, un hombre Barrabás, un hombre que cometió tantos asesinatos, muertes, y aquí hay un hombre, aquí está este que dice que es el Mesías, que es el Cristo, y estaba Pilato allí y decía, bueno, aquí está, ¿a quién de estos doy libertad? Porque todos los años en este mes tenemos que dejar algunos libres, así que ¿cuál de los dejo libres? Y todos gritaban, Barrabás, 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 suelta Barrabás. Y el mismo Pilato decía, pero si este hombre no ha hecho nada, como que quiere que, Barrabás, Barrabás, lo dijo, y volvió otra vez, 2 veces lo dijo, y otra vez gritaban, mira este justo, Barrabás, 3 veces. Gritaban, mire, lo dice en Lucas capítulo 23, y estaban los principales sacerdotes, los escribas, acusándole con gran vehemencia, mas toda la multitud, aquí la multitud primero estaba rendiendo manto, gritando Hosana, dice, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este, suéltanos a Barrabás. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron, o sea, fueron por encima de las otras voces, porque los pequeños que algunos de repente sí había fe en ellos, sí había credibilidad en sus corazones, eran pocos, y la gran cantidad de los malvados, dice que la voz de ellos prevaleció, porque de repente había un grupito pequeño que decía, suelten a Jesús. Claro, todo esto era cumplimiento profético, pero aquí hablaba de los mantos de hipocresía, terriblemente mantos de hipocresía, aleluya, gloria al Señor. Y es doloroso cuando uno ve estas situaciones, de repente uno piensa que solamente fue en el tiempo de Jesús, pero en el transcurrir de los siglos, en el transcurrir de los tiempos, vemos la misma hipocresía terrible, algunos que tienden manto, pero su corazón está lleno de incredulidad y de hipocresía. Solamente ellos estaban mirando la parte material, por eso estaban gritando de lo material. Habían gritos falsos, gritos que de repente uno decía, estos están gritando Hosana, están gritando adoración, están adorando a Dios, están adorando Hosana, dijo el Rey de Gloria, Hosana, grito. Pero mire, por eso el Señor nos habla de una forma clara, cuando Él estaba sentado en donde había un pozo, donde se sacaba, llegó una mujer samaritana y habló con él y empezó a explicarle, a ampliarle la parte espiritual, y la parte espiritual de esta, que era una mujer que no era de una buena conducta, y él empezó a hablar de lo que era la verdadera adoración, porque sinceramente hay algunos que adoran solamente de la boca para afuera, no del corazón,
de los labios para afuera. Y dice el versículo 23 de Juan capítulo 4, más dice, le dijo él a esta samaritana, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos, subraya la palabra verdadero, quiere decir cuando subraya la palabra verdadero porque hay falsos, pero Dios conoce si hay una verdadera adoración. Dios conoce si hay una verdadera conversión. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y empieza a ampliar más el versículo 4, donde dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aquí es la necesidad. Es que la adoración te va a producir, aleluya, esa fe, esa fortaleza. Ellos no comprendían el aspecto espiritual. Entonces el grupo gritaba, porque no solamente la multitud, la gran multitud no comprendían, en la parte espiritual. Y ese es el problema de algunos, que para ellos no hay comprensión. Cuando tratan de ver y analizar una adoración verdadera, una oración de la persona, se quebranta delante de la presencia de Dios, donde levanta sus manos y adora y glorifica a aquel que no se ve, como no vemos el aire, pero podemos sentir su hermosa presencia, la presencia del Dios de los santos. Y aquí en Corintios capítulo 2, verso 10 en adelante, porque siempre leemos a veces el 14, dice, pero Dios nos ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas